hambriento de calmar su crisis. Mentes al cielo, pies al sueño, más al duelo, calma al suelo, cuero a cuero y vuestro anhelo, vuelo y vuelo. Objetivo, activismo, combativo, el ritmo de este ritmo que te tibio, que confirmo. En el Congreso Nacional de Paz, aquí en la Universidad Nacional, es producto de una serie de encuentros regionales que de manera previa se hicieron en los diferentes territorios. Es darle continuidad a las conclusiones y mandatos que se hizo en la instalación del Congreso de los Pueblos, en el Congreso de Tierras, Territorio y Soberanía, en el encuentro de Barranca, la marcha del 9 de abril y los otros eventos que se hacen en diferentes regiones. Ahí fuimos conversando respecto a cómo nos estamos pensando la paz, qué estamos haciendo por la paz y qué esperamos seguir haciendo por la paz. Estos 3 días que hemos estado en el Congreso Nacional de Paz, en las 32 mesas que se organizaron para que la gente proponga aspectos operativos, aspectos de agenda y aspectos de acción política, se decantaron varios resultados. Uno, que es urgente rodear, acompañar y respaldar el proceso de La Habana, toda vez que se está dando la negociación de la terminación de la confrontación armada. Segundo, que es urgente que la sociedad civil colombiana, procesos, organizaciones sociales, sectores técnicos, confluyamos en un gran movimiento nacional por la paz, para seguir explorando, auscultando y construyendo concepciones respecto a la paz que se piensa el pueblo colombiano. Que es urgente establecer agendas comunes que le apuesten a una paz duradera, verdadera y con justicia social. Aquí se han definido varios mecanismos en términos operativos respecto a avanzar en la concreción de la paz. Por ejemplo, temas como la tierra, como el territorio, como los mecanismos de las organizaciones y procesos para manejar las contradicciones que se presentan, el aspecto del bienestar social, el aspecto de la unidad que ha sido muy reiterativa, se colocaron en el debate. Yo creo que vamos avanzando, no obstante las dificultades, vamos avanzando y vamos consolidando ese concepto, ese contenido y esas apuestas de paz que los pueblos desde las regiones, desde abajo, venimos construyendo. Uno de los puntos muy concretos que sale ayer es exigirle al gobierno y a la guerrilla que haya un cese bilateral del fuego hasta que hayan resultados concretos en la mesa de La Habana, porque no puede ser posible que se esté negociando la terminación del conflicto armado en La Habana, pero a que acá siga incrementándose la confrontación armada. Yo creo que hay que ponerle un tema de coherencia y al presidente Santos, a la guerrilla, que no se levanten de las mesas hasta que no negocien el conflicto armado. Este Congreso Nacional de Paz saca una determinación muy importante, es que gobierno y guerrilla entiendan que la sociedad civil debe participar activa y directamente en la construcción de esa paz. Entonces lo que estamos pensando es que los diálogos con la sociedad civil se institucionalicen para que la sociedad civil, eso sí, con condiciones y garantías, podamos conversar los asuntos que nos significan la paz para nosotros. Yo creo que es un resultado muy importante de este Congreso. Acercamientos con otros procesos en términos de preparar precisamente esos escenarios y esos contextos donde nos vamos a sentar a construir la paz. Así que yo creo que este no es el cierre del Congreso Nacional de Paz, sino precisamente la apertura para seguir posicionando esta agenda que saldrá del Congreso Nacional de Paz,
porque esta agenda tendrá que conversar con otros procesos que están caminando en Colombia, tendrá que conversar con el gobierno, tendrá que conversar con las insurgencias y tendrá que conversar con esos sectores que todavía no quieren la paz en Colombia. Ese grupo pequeño pero muy poderoso que se está atravesando a la paz debe recibir este mensaje, que la sociedad civil hoy en el marco del Congreso Nacional de Paz está dispuesto a dar la pelea por la paz y que ellos entiendan de que es hora de que construyamos la paz, que 50, 60 años de guerra y confrontación ya es suficiente, que los miles y miles de muertos que hemos puesto son suficientes y que las víctimas somos suficientes en el país. Estructurales que deben debatirse en Colombia para llegar y allanar el camino hacia la construcción de la paz. Uno es la política pública que tiene que garantizar los derechos de los colombianos y colombianas, así como está dicho, de manera diferencial, de manera sectorial y de manera territorial. El otro asunto tiene que ver con los procesos de intervención de sectores económicos nacionales e internacionales dentro de los territorios indígenas, pasando por los derechos especiales que para el caso tienen los pueblos indígenas y violentando los derechos sociales de los colombianos y colombianas. Tiene que pasar por la adecuación de una institución que le apueste a la paz, porque ¿qué hacemos? Con firmar acuerdos en La Habana, con firmar acuerdos sociales con el pueblo colombiano, si no tenemos una institucionalidad en función del cumplimiento de esos acuerdos. Debe haber toda una reestructuración de la institucionalidad en términos de garantizar eso que la gente quiere y los pactos que se están dando. Debe haber un control del gobierno y la ciudadanía colombiana respecto a la intromisión de políticas extranjeras de carácter extractivista que están colocando en riesgo esas aspiraciones de construcción de gobiernos propios desde las localidades. Definitivamente se tiene que discutir el modelo de desarrollo económico apalancado en el modelo capitalista y en el modelo extractivista, que es uno de los problemas que tenemos en Colombia. Y finalmente tienen que haber unos mecanismos de control social respecto a la gobernabilidad estatal en el marco de garantizar que ese Estado social de derecho pueda satisfacer el pleno goce de los derechos de los colombianos y colombianas. Temas como la pobreza, temas como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a una vivienda digna, el tema de las vías adecuadas, el tema del bienestar y la satisfacción tienen que discutirse, porque si no, ¿cómo vamos a llegar a ese estado de bienestar, justicia e igualdad que nos signifique la paz a los colombianos y colombianas? Yo creo que Colombia debe trabajar y esforzarse por crear mecanismos y metodologías que nos lleven a un gran proceso de reconciliación nacional, sanar heridas, armonizar odios, resentimientos, discriminación, señalamientos, cuestionamientos. A la gente tiene que plantearse en ese escenario de reconciliación. Y finalmente, la paz necesita un país, una nación, una soberanía y un gobierno para la paz, desde la gente, para poder garantizar esos estados de paz que buscamos.
País Común ni la candidatura de Feliciano pretende violentar la construcción del proceso social. Para nosotros, especialmente que nos formamos en estas luchas, es muy importante que haya un movimiento social popular construido desde abajo que mantenga el afianzamiento de la lucha social, porque la lucha no se puede abandonar, y que ese movimiento social sea capaz de controlar una expresión política para enfrentar las coyunturas, porque no puede ser coherente la potencia del movimiento social en términos reivindicativos y abandonando la coyuntura electoral por falta de una expresión política. Es una expresión, no es un aparato político el que estamos buscando, pero que esa expresión política sea controlada por el movimiento social. Es que el problema está allí. A veces se producen las desconfianzas porque la lucha social se ahoga en las coyunturas y los aparatos partidistas terminan cooptando el ejercicio social. No, lo que estamos proponiendo aquí es que sea al contrario, que ese aparato, ese instrumento, esa expresión política esté al servicio y sea controlada por el proceso social para evitar precisamente lo que ha pasado, que unos elegidos después terminen adueñándose del partido o del proceso social. No podemos seguir cometiendo esos errores y nosotros sí estamos en la perspectiva de construir una expresión política, pero donde mande la gente, que los funcionarios o las personas o los que lleguen a cargos públicos acaten lo que la gente diga, lo que la gente manda, y que sea la gente la que controle esa expresión política o ese ejercicio para la coyuntura. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo para ser coherentes, porque si no tiraríamos al traste todo lo que hemos luchado en estos 5 años.